Vamos a seguir viendo elementos de la interfaz, ¿vale? Hemos visto la imagen. Y ahora vamos, me voy a quitar el i de en medio, que ya son demasiados. Bueno, nunca son demasiados. Vale, hemos visto la imagen. ¿Qué más elementos tiene la interfaz? Pues vamos a, bueno, podéis para introducir el elemento de la interfaz, yo tengo como muy de costumbre darle a Canvas, botón derecho, UI, y ya, pues introduzco el elemento que quiera, pero bueno, también podéis hacer el GainObject UI, ¿vale? Hemos metido una imagen, vamos a meter un texto. Fijaros que pone como TextMesh Pro, ¿vale? Que es un plugin que usa Unity para el tema de los textos. El TextMesh Pro antes era de pago, era una serie de la tienda que era de pago porque maneja los textos en Unity muy bien, muy guay, se ven muy bien, hacen efectos y hacen un montón de cosas chulas. Unity tenía antes, si le dais ahora al Legacy, que es como lo que tenía antes Unity, pues tenía el texto de, voy a llamarlo churresco de Unity porque se pixelaba y se veía fatal. Entonces al final Unity terminó comprando el TextMesh Pro y dijo, mira, ya no está en la tienda porque era de pago TextMesh Pro, digo, me lo adquiero y lo incorporo de base a Unity y ha mejorado muchísimo el tratamiento de los textos con esto, ¿vale? Pues si yo meto el TextMesh Pro, os va a salir una ventanita que os va a poner que si queréis importarlo, ¿vale? Entonces podéis importar, digamos, lo básico para poder trabajar, pero también podéis importar el ejemplo y extraer, ¿vale? Yo voy a importar pues lo básico. Y aquí tengo mi elemento de la interfaz que es un texto, que tiene el componente RecTransform, todo el elemento de la interfaz comparten ese componente RecTransform, ¿vale? Que pues la posición, ancho, alto, etcétera, etcétera. Pero en vez de tener el componente image, por ahora este tiene el componente TextMesh Pro TextUI, o sea, el componente que va a que está haciendo que podamos introducir un texto. Aquí, pues bueno, tenemos el cuadro de texto que es hola, soy un Jedi, por ejemplo. Vale, importante el ancho y el alto del texto, pero fijaros que tenemos el rectángulo amarillo que nos está diciendo dónde queremos encajar el texto, ¿no? Al final esto es importante para, evidentemente, si vamos a estar escribiendo texto, vamos a querer que encaje en algún hueco en concreto, ¿vale? Esto lo podemos hacer más grande, más pequeño, como queráis, pero simplemente que sepáis, ¿vale? Que conforme vayáis haciendo esto de un tamaño u otro, pues así aparecerá el texto. Después tenemos cosas importantes, bueno, la fuente, el estilo del texto, el negrita. Aquí tenemos digamos, las opciones comunes de un editor de texto, el tamaño. No escaléis el texto, cambiarle de tamaño si lo queréis hacer más grande, ¿vale? Que después me encuentro gente que me lo escala y es como, no. El color del texto, y aquí tenéis una serie pues, de típicas características de la alineación, de si lo quiero poner en el centro a la derecha. Fijaros que lo está poniendo como alineado a la derecha, alineado a la izquierda en el centro, pero con respecto al recuadro delimitador que él tiene, ¿vale? Este rectángulo amarillo que yo he marcado ahí, ¿vale? Vale, estas son las opciones, digamos, más básicas que podemos tener dentro del componente, del elemento texto de Unity. Ya veremos cómo desde código vamos a querer cambiar el texto y vamos a querer ahí sacar cosas, pero lo básico es esto, ¿vale? Aquí, como te has puesto el texto, el último hijo del Canva, bueno, pues si lo pongo sobre la imagen, ¿vale? Fijaros que primero se renderiza el texto y después la imagen. ¿Qué más botón iba a decir? ¿Qué más elementos hay así importantes básicos? Bueno, pues el botón que está por aquí, ¿vale? Que es un botón. De hecho, si pulsamos play, le doy aquí al botón, fijaros cómo me hace ese cambio de color, ¿vale? Que me está indicando que estoy pulsando efectivamente el botón, ¿vale? Aquí tenemos el componente RecTransform, como todo elemento de la interfaz. Hay un componente image porque al botón se le puede asociar una imagen. De hecho, lo normal, pues si pensáis en cualquier videojuego, los botones no es un botón, no es un rectángulo de color con un texto ahí cutre, sino que suele tener una imagen chula, ¿no? Entonces el botón se le puede poner una imagen y también tenemos el componente button, que ya tiene aquí los settings para, oye, cuando es pulsado el botón, que quieres que aparezca, que el botón se anime, que cambie de color, ¿vale? Que ahora está puesto
el color tint, ¿vale? Que lo que hace, fijaros que de aquí tenéis como los colores que va a verse en el botón dependiendo de pues si estoy pulsando o lo que sea. Y aquí tenemos el onClick, ¿vale? Aquí en este onClick, ya lo veremos con el código, vamos a meter el método que queremos ejecutar cuando pulsemos el botón. Porque al final cuando yo pulse un botón, voy a querer ejecutar un método, algo, ¿no? Yo voy a pulsar el botón y voy a querer que suceda algo. Ese que suceda algo lo vamos a meter aquí, ¿vale? Y ahora como hijo del botón, bueno, tenemos un texto. El mismo texto que hemos visto antes. Unity te lo pone así de base porque, bueno, podríamos poner aquí, por ejemplo, play, ¿vale? Para empezar a jugar a nuestro juego. Y Unity te lo pone. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y esto es, pues bueno, un botón churresco. Vamos, por ejemplo, a introducir una imagen. Voy a ir aquí, alguna imagen que tenga por aquí. ¿Vale? Para que veáis que, bueno, se puede cambiar efectivamente la imagen. Vamos a ver qué imagen podemos poner. Vale. Me paso otra imagen, en este caso de Star Wars. Y aquí en tipo de textura le digo Sprite 2D and UI. Ya lo hemos dicho en el vídeo anterior que el tipo de textura tenemos que meterle siempre que sea Sprite, ¿vale? Porque si no, no funciona. Le doy a aplicar, ¿vale? Para aplicar los cambios. Selecciono el botón. Y ahora en el componente image del botón meto mi imagen. Hola. Y aquí tengo mi botón churresco, porque bueno, está ahí como un churresquillo que puedo darle a Set Native Size, ¿vale? Y ahora tengo un pedazo de botón increíble. Poner esto aquí. Bueno, vamos mejor a poner esto así. Tengo aquí el texto. Fijaros que el texto sigue estando aquí, ¿vale? Podría quitarlo. Lo podéis suprimir o lo podéis desactivar si queréis. Y ahora tengo aquí mi botón con esta imagen, ¿vale? Si pulso play, fijaros que al final ahora el botón es bastante más grande y el propio botón, bueno, lo que se ve es una imagen. Vale, pues estos son los elementos más básicos que un texto, un botón y una imagen, que al final están como relacionados entre sí porque ya veis como que el botón tiene por un lado ese componente image, por otro lado tiene el texto como hijo, ¿vale? Y hay más elementos de la interfaz que dependiendo, realmente en muchos de los juegos al final es raro que uséis todos los elementos. Sí que se suele usar bastante el tema del panel, ¿vale? El panel es, bueno, como tal cual suena un panel, ¿vale? Un panel para agrupar elementos de la interfaz. Por ejemplo, si voy a tener el panel de créditos, el panel del audio para activar y desactivar sonidos, pues lo suyo es ir metiéndolo en diferentes paneles dentro del Canva. ¿Vale? Aquí puedo tener, fijaros que, bueno, como el panel estaba como último hijo, lo que primero se está renderizando, lo puedo poner como primer hijo. Y ahora podemos meter dentro del panel, podéis meter diferentes elementos. Por ejemplo, vamos a meter a el y el texto. Y si yo le doy al panel, lo desactivo. ¿Vale? Fijaros que, pues bueno, agrupa, es para agrupar a diferentes elementos de la interfaz, ¿vale? Y se suele usar para eso. A veces puede resultar confuso el tema del cambio, a lo mejor hacéis un Canvas para el menú principal, otro Canvas para el tema de los créditos, otro Canvas para el tema del audio, y esto se hace con paneles, ¿vale? Tenemos el panel crédito, el panel de, imaginaros una tienda in-game de cualquier juego de RPG, donde tenemos diferentes pantallas con sus pociones o su espada o lo que sea, ¿no? Entonces al final hay que jugar mucho con todo el tema de los paneles, ¿vale? Que al final, fijaros que el panel no es más que una imagen en realidad, ¿vale? Tiene el componente Rect Transform y tiene el componente Image y no es más que una imagen que tiene un anchor especial. Fijaros que tiene dos flechitas en cruz azules. Esto está indicando que esa imagen, que como digo, es un panel, pero no deja de ser una imagen, está ocupando todo el Canvas. Fijaros que eso lo que está indicando es que se extiende y ocupa toda la interfaz, como tiene que ser lógico
en el funcionamiento de un panel. Otra cosa que tiene de funcionamiento el panel es que el canal alfa, ¿vale? Pues bueno, lo tiene un poco transparente, pero se puede cambiar, ¿vale? Estos son los canales Red, Green, Blue, RGB, que son los canales normales, el código de los colores, y el canal alfa, que es el canal de la transparencia, ¿vale? Que nos permite pues, hacer esto más opaco o menos, ¿vale? Entonces aquí, hasta aquí serían los elementos básicos de la interfaz y vamos a ver cómo se tratan estos elementos de código a nivel básico para ya después aplicar las cosas que hemos visto a nuestro